Buenos días, Erika. Buenos días a todos, chicos. Buenos días, Sandra. Muy bien, pues creo que ya estamos una buena cantidad. Buenos días a todos. Diana, Andy, Dianetsi, buenos días a todos y todas. Vamos a comenzar. Antes que cualquier cosa, pues quiero compartirles que, como ustedes saben, el día miércoles y jueves de la semana pasada, pues fue lo correspondiente a nuestra evaluación. Yo ya tengo contabilizadas todas sus actividades, todas sus tareas, para poder hacer el promedio, ¿sí? Y con base en esa información está actualizado todos los cálculos correspondientes a su calificación de este primer parcial. Recordarles que los tópicos que tomamos en cuenta fueron 4, uno sus tareas, el segundo sus actividades, el tercero su participación y el cuarto fue esta evaluación que hicimos a través de nuestro cuestionario digital y también completada con el mapeo, ¿sí? A través de esos elementos, pues nosotros configuramos ya la calificación correspondiente a su primer parcial. En total fueron 4 tareas, equivale a 3 puntos. Las 4 tareas fueron 4 actividades, también equivalen a 3 puntos. Si cumplieron con esos dos elementos, ya tienen un 60% de la calificación, es decir, 6 puntos. El restante 40% lo dividimos entre la participación, tiene 10%, y su evaluación, decía hace un momento, el cuestionario y el mapeo, nos iban a dar el restante 3%, 30% y sumaríamos en total, entonces un 100%, ¿sí? Para el caso específico de la participación, pues bueno, se toma en cuenta tanto sus asistencias como sus intervenciones durante nuestras sesiones. Aquí hay, ahora que vean el archivo que les comparto, se darán cuenta que hay mucho trabajo por hacer para varios. Se está concentrando la participación solamente en algunos compañeros y ahí es una cuestión que yo les pido que podamos mejorar para este segundo parcial, ¿sí? Y en la evaluación, en total, decíamos, practicamos dos instrumentos. Uno fue nuestro cuestionario, que ya les hice llegar vía correo electrónico. En ese correo electrónico viene el número de aciertos. Asimismo vienen las respuestas correctas y las respuestas que se contestaron de manera errónea, ¿sí? En total, ese cuestionario tenía un valor de 40 puntos entre los diferentes tipos de preguntas que yo los incluía. Y el ejercicio de mapeo, es decir, situar en el mapa los países con su capital y un atractivo, significaba un 30%. En total serían 70%, ¿sí? Si ustedes obtenían 70 puntos, en total generarían como equivalente 3 puntos o el 30% de su calificación. Y así lo calculamos con una regla de 3. Si obtuvieron 35, pues sería la mitad, sería 1.5 y así iremos, ¿sí? Repito, esta información correspondiente a su cuestionario ya está enviada a la calificación, lo hice ayer a sus correos, si quieren checarlo, pues lo pueden hacer de inmediato. Y su práctica de mapeo, si ustedes entran a Classroom, van a poder revisar en esta tarea, ahí dice el número de puntos del total que se manejaban, de ahí va a decir 20 de 30, 29 de 30, 30 de 30, 27 de 30 y así sucesivamente, ¿sí? Así es como se va a conformar. Bien, para que ustedes tengan claridad sobre cuál es su calificación, lo que yo hice
es que de inmediato les publico una tarea en Classroom, ¿sí? Den un segundo, ahora lo voy a hacer. Y en esa, no es una tarea, perdón, es un material. Este material de Classroom, ¿qué es lo que tiene? Va a tener un Docs Google, específicamente de Excel, donde ya pueden entrar a Classroom, donde ustedes van a poder revisar, ¿sí? Es un archivo que se llama concentrado de entregas, y ahí van a poder revisar alumno por alumno, es decir, solamente traten de verificar el espacio que les corresponde a ustedes, y ahí vienen ya las columnas con los puntos y las equivalencias que ustedes obtuvieron en este primer parcial, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer para calcular su promedio es sumar las columnas que están en verde. Entonces toma el primer alumno, tiene .70, más 222.27, más 3, más 3. Serían 6, 8.27, 8.97, ¿sale? Ese promedio que obtienen ahí, recuerden que tenemos que redondearlo porque nuestra plataforma de SUNY Scholar no nos permite generar números con decimales. Y el ejercicio de redondeo aquí cambia un poquito, a diferencia de lo que hemos visto en números de cálculos matemáticos, como lo hicimos con la cuestión de la facturación y la cuestión de tipo de cambio. Aquí se modifica, según el reglamento nos dice que para poder redondear hacia arriba, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que contar con decimales a partir del punto 6. Si tienen 8.6, 8.7, 8.8 y 8.9, ¿qué es lo que se va a generar o a qué se va a referir? Es subir al número inmediato, que sería 9, ¿sí? Si tienen 8.5, 8.4, 8.3, 8.2 y 8.1, pues se quedaría en 8, ¿sí? Así es como vamos a obtener su calificación correspondiente a este primer parcial, si son tan amables, ¿sí? Y de esta manera vamos a tener que revisar o generar estas cuestiones, ¿sí? Muy bien. A los que me están escribiendo por WhatsApp, no lo estoy revisando ahora. Al final yo les diré el momento en el que tenemos que revisar cuáles son estos momentos para hacer las correcciones, ¿sí? Mientras les pido que verifiquen toda la información que está ahí, que corroboren todo lo que está registrado tanto en tareas y actividades, es información o son las entregas que ustedes me hicieron en Classroom, ¿sí? Si alguna aparece como .5 es porque fue extemporánea o porque le faltó información correspondiente a lo que yo les pido normalmente, y si aparece en 0, pues es que no la entregaron, ¿sí? Hay algunos que desafortunadamente las subieron posteriormente a que yo califique las tareas. Si las subieron posteriormente a que yo califique y aparece en 0, aunque la hayan presentado, no va a haber ningún cambio. ¿Por qué? Porque se incumple la fecha. También de repente me he encontrado cuando me hacen observaciones sobre las entregas que dicen, yo subí el archivo, pero no le dan a entregar. Si ustedes no le dan a entregar, a mí no me aparece esa tarea. Entonces, esas cuestiones o estas situaciones yo no las puedo revisar, son imposibles que las pueda verificar, y de esa manera, pues entonces así quedaríamos. ¿Sí? Y otra cosa, por favor, Kevin, que estás entrando con tu correo electrónico que no es de TDO, no te voy a permitir el acceso. El único acceso a este archivo es con su cuenta TDO. Entonces, cuando quieren abrir el archivo, tienen que ingresar con su cuenta de TDO. Ya está el permiso autorizado para cada uno de ustedes, y cuando ingresen van a poder hacerlo sin ningún problema. Si tratan de ingresar con su correo electrónico distinto, su Gmail personal, no los va a dejar. Entonces, por favor, el acceso a este archivo es de manera obligatoria con nuestra plataforma o con nuestra terminación tdo.edu.mx, si son tan amables. Ahora sí, déjenme revisar sus mensajes en WhatsApp.
Aquí justamente estoy viendo el mensaje. Dice que... ok, aquí vamos a revisar. Yatsiri me dice alguna cuestión que es sobre su tarea. Y con base en eso lo voy a checar. Los edificios más altos. Es lo que comentaba hace un ratito contigo, Yatsiri. A mí me parece como no entregada porque no tiene presentar, ¿sí? Si tú le subes un archivo pero no le pones presentar, a mí en Classroom no me permite verificar. Entonces, esa es la causa de que aparezca en cero. Ahí es error en el momento de subir o de generar el ejercicio de entrega de esta tarea. Ahí no puedo yo modificarlo porque en automático el sistema no me permite revisarlo, ¿sí? Esa es la causa que aunque tú veas el archivo, a mí no me lo permite Classroom porque no está presentada, ¿sí? Esa es la explicación del por qué aparece en cero Yatsiri. Y otra cuestión que hay que verificar es que te confirme y a mí me aparece sin entregar. Cuando aparece sin entregar, a mí no me da aviso, ¿sí? Ahí no tengo forma de poder revisarlo. Uh-huh. Profe, ¿Qué pasó? una disculpa, ya pasó ahorita. Lo que pasa es que apenas me pude conectar porque mi internet está fallando. Sí, Ah, soy Marta. no te preocupes. Bien, entonces, por favor, revisen su archivo e inmediatamente que lo verifiquen, ya si tienen alguna duda, lo revisamos sin ningún problema, por favor, para poder ir redondeando y que también pues puedan tener ya la sumatoria. Repito, a partir del punto 6 es que subiría la calificación en el redondeo. Si tienen punto 52, 53, 54, 55, no sube, se queda en el número correspondiente, por favor. Aquí nada más quiero revisar lo que me dice Yatsiri para enseñarle que a mí me aparece sin entregar. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre sus tareas, chicos, chicas? Si tuvieran duda para que podamos resolverlo. Ya te mandé Yatsiri para que veas cómo me marca ahí y por qué está en cero, ¿sí?
para que corrobores que no es cuestión mía. Así me marca y no lo puedo verificar. Y no ha sido la única. No sé qué sucede si es en ocasiones el internet que no aparece como presentada y entonces a mí no me permite verificar estas cuestiones. Para la próxima hay que tener pues más paciencia en esperar a que se nos marque ya como entregada para que ustedes puedan corroborar esta cuestión, por favor, si eres tan amable. Bien, déjenme pegar la última columna con la que ya vendría la sumatoria, ya la hice para que ustedes no batallen y de esta manera tendríamos ya su calificación correspondiente a nuestro parcial, ¿sí? Denme un segundito en lo que se está actualizando el archivo y en un segundo pues ya tendríamos esta opción de visualizar totalmente nuestra evaluación. Denme un segundo, por favor. Y ahora sí, ya está. Bien, si gustan, ya pueden revisar la sumatoria, ¿sí? De lo que nos genera, o a mí, el cálculo que me genera este ejercicio. Y ahí ya podemos, con base en esta situación, poder tener ya el promedio final. Ahí ya está presentado, por favor, para que ustedes lo puedan revisar. Esa es la sumatoria con la que trabajamos, es la sumatoria que vamos a obtener y la sumatoria que ustedes generaron ya de forma final para nuestro ejercicio, ¿sí? Y entonces esa sería su calificación de nuestra materia en el primer parcial. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario sobre alguno de los elementos, sobre alguna de las informaciones, para que lo podamos resolver. Y repito, si hay alguna cuestión en Classroom, yo lo traté de verificar muy a detalle. Si ustedes también, me parece que a ustedes les aparece una pestaña, ahora se los quiero enseñar también. Denme un segundo. Se los voy a compartir a través de internet. Permítanme un segundito en el que nos va abriendo. Y aquí nos va a dar este registro que ustedes me han, pues me han entregado y han cumplido semana con semana de todos estos trabajos que yo les he solicitado, ¿sí? Entonces, ahora quiero mostrárselos también. Denme un segundito porque está cargando. Y aquí está, este es justamente. Denme un segundo, se los quiero mostrar. Voy a maximizar mi pestaña para que se los comparta. No sé si a ustedes les da esta opción, tendríamos que revisar, pero a mí, dentro del ejercicio de Classroom, al ser el profesor quien organiza la clase, me da oportunidad de revisar muy rápidamente todas las entregas que ustedes me han hecho. Entonces, denme un segundo, quiero presentárselo para que puedan revisarlo y a partir de eso, que lo veamos, es un momentín. Es este justamente, muy bien. Bien, no sé si lo alcanzan a observar. Así me presenta Classroom todas las actividades que ustedes me han entregado, ¿sí? Aquí viene el ejercicio, por ejemplo, la práctica sobre el mapeo. Aquí ya viene una columna donde viene la fecha y también viene la puntuación que han obtenido. Aquí está, por ejemplo, el primer alumno obtuvo 16 de 30, el segundo alumno 26 de 30 y así vamos de manera sucesiva hasta poder llegar al final, ¿sí? La segunda va en orden de lo más reciente a lo más antiguo. El segundo fue la evaluación del primer parcial. Aquí está, miren,
Aquí, por ejemplo, hay un alumno que falta de entregarme su evidencia de la captura de pantalla, ya la hizo, justamente ahorita se dieron cuenta se actualizó, pero como se hizo extemporáneo, ahí dice completada con retraso, ¿vale? Es decir, fue fuera de tiempo. Y aquí, por ejemplo, Miriam, que ya es baja, como no nos ha entregado, marca sin entregar. Y en la siguiente columna es la actividad 4, y aquí vienen todos estos, quién entregó, quién no entregó. Ahí dice el 1 corresponde a que ya la califiqué y que se entregó, el 0 significa que no se ha entregado, el 1 es que hay quien dice además, tiene el 1 y dice completada con retraso, quiere decir que se entregó extemporánea. Aquí he sido lo más flexible posible, entendiendo que ustedes, pues, bueno, no solo ustedes, sino todos, yo me incluyo, batallamos con el internet, entonces de repente si se les pasa 20 minutos, media hora, a veces es 1 minuto, 5 minutos, la estoy tomando como buena a pesar de que sea extemporánea. Yo les pido que para la próxima o para estas entregas del segundo parcial seamos lo más cuidadoso posible y tratemos de apegarnos al horario. ¿Por qué les digo esto? Porque nos pasa normalmente, es así somos generalmente los jóvenes y también en muchas ocasiones los mexicanos, nos esperamos hasta el último momento para poder cumplir con las tareas, con las actividades. Entonces, no se presionen porque inclusive genera estrés decir, no hice la tarea y hay que presentarla para mañana, corremos y como lo queremos hacer justo unos minutos antes o unas horas antes de la entrega, si sucede algo complicado, como que se nos va el internet o que a lo mejor alguien más está utilizando la computadora o está tardando muchísimo el archivo en cargarse por el peso, en automático va a ser extemporáneo, ¿no? Y eso hay que cuidarlo para que en el próximo parcial no caigamos en estos errores, porque voy a ser ahora más meticuloso en los horarios de entrega. Si llega a ser posterior a lo que hemos planteado, va a valer la mitad, ¿sí? Y si ya es extemporánea de un día o de 2, en automático ya no va a tener validez. Eso para que ustedes lo contemplen. Sí, repito. Entonces, aquí viene el ejercicio, está desglosado, cómo se maneja. Aquí viene quién entregó con retraso, quién no nos lo presentó. Y así se va desarrollando, ¿sale? Aquí está la tarea 4 y justamente aquí está la evidencia que me preguntaba hace un ratito Yatsiri. Si se dan cuenta, aquí aparece sin entregar, aunque tú hayas subido el archivo, pero si no le das presentar, yo no lo puedo ver. Y entonces el sistema en automático me lo maneja sin entregar. Y esa cuestión yo no la puedo controlar, yo no puedo ver el archivo si tú no le pones entregar, ¿sale? Entonces, esa es una cuestión con la cual hay que tener más cuidado. Y aquí viene pues ya el desglose en la actividad 4, la tarea 4, actividad 2, actividad 3, actividad 2, y viene ahí el desglose. No sé, ustedes podrían tal vez también ingresar a su pestaña de Classroom. No sé si como alumnos les permite observar este registro, pero bueno, yo se los trato de compartir para que sea lo más claro posible y que ustedes no se vayan con dudas en este ejercicio de calificación. Y aquí están, fíjense, hay algunas actividades donde muy bien, prácticamente todos cumplieron, entonces eso pues nos ayuda mucho a seguir avanzando. Así es como está desglosado y así es como está pues desarrollado este ejercicio de evaluación. No sé si alguno tuviera alguna pregunta, alguna duda sobre esto de su promedio, de su calificación de este parcial, chicos, chicas. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien quisiera agregar algo? ¿Ya revisaron o si ya pudieron verificar este archivo que les comparto? ¿Tienen alguna duda? Pues es justamente el momento, muchachos, chicos, chicas. Y bueno, para nuestra materia de administración hotelera, mañana que tenemos nuestra sesión de 1 hora, revisaremos con toda calma también, al igual que lo estamos haciendo hoy, la información sobre su calificación, ¿sí? Entonces es prácticamente algo similar en los tópicos que tomamos en cuenta para la evaluación, pero bueno, también tiene sus particularidades. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algún comentario sobre este concentrado de entregas? Sobre este promedio que ustedes están obteniendo o el cual pudieron obtener a lo largo de nuestro curso. Yo quiero comentarles algo. Veo calificaciones bastante buenas. Eso me deja contento porque pues, significa el compromiso que ustedes tienen con esta cuestión
de poder seguir preparándose a pesar de las complicaciones de la distancia, y eso es algo que yo les reconozco y que les agradezco. Y pues me quedaría nada más incentivarlos a que sigamos trabajando de manera positiva, que sigamos igual de comprometidos en la mayoría en cuanto a la entrega de sus trabajos, a la realización de sus tareas, para que podamos obtener las mejores calificaciones posibles. Y a los que de repente les faltó en algún momento la entrega de algunas tareas, la entrega de algunas actividades, les pido que podamos ser pues todavía un poquito más, pues hacer un poquito más de esfuerzo, porque como ustedes recordarán a mí, o yo lo que he tratado de comentarles a lo largo de nuestro curso es que para mí es importante lo que ustedes hacen en clase, y haciendo las tareas y las actividades con la participación ustedes ya tienen un 7, estarían pasando, inclusive hasta podrían decir, no estudié para el examen, me meto y a ver qué pasa. Así ya tendrían un 7 de calificación. Y si decíamos, si quieren ser pues, o tienen pretensiones más específicas en cuanto a sus calificaciones, hacer un buen trabajo en el examen, pues ya les asegura mínimo un 9, ¿no? Entonces, eso les pido que lo reflexionen y que para el segundo parcial seamos todavía más, pues más estrictos con nosotros mismos en la entrega de estas tareas y de estas actividades, por favor, ¿sí? Y decía, pues a los que han cumplido, muchas felicidades, muchas gracias por el esfuerzo, y hay que seguir trabajando porque esto se nota que es un trabajo, pues, cotidiano, y un trabajo en el cual ustedes le dedican mucho del tiempo que ustedes, con el que ustedes cuentan, ¿sí? No sé si alguien tenga comentarios, chicos, chicas, alguna duda para estas tareas. Creo que no, ¿verdad? Entonces nada más déjenme aquí pasar lista para registrar. Empezamos con nuestro segundo parcial. El segundo parcial de nuestra materia de geografía turística, todavía, de acuerdo al cronograma que yo tengo establecido, ¿qué me falta? Nos falta todavía una semana más, es decir, esta que está corriendo, sobre el continente asiático. Todavía revisaremos algunos datos, específicamente entre hoy y mañana trabajaremos con China, un país sumamente interesante, y veremos algunos videos de algunos territorios del continente asiático. Y el resto de semanas tendremos ya, para ir cerrando nuestro curso, la revisión de África y la revisión de Oceanía, ¿sí? Estos dos continentes, de acuerdo a la programación que yo tengo en mi gráfica de Gantt, les paso la información, estaríamos hablando que hoy es nuestra semana 9, ¿sí? Esta semana 9 trabajaremos aún con Asia, y a partir de la semana 10, la semana 11, la semana 12, trabajaremos con el continente africano, ¿sale? Y la semana 13, 14 y 15 trabajaremos con el continente de Oceanía. Y finalmente cerraremos nuestro curso en la semana 16. Nuestra evaluación para el segundo parcial está programada para el 12 de agosto. Igual será miércoles, que tenemos 2 horas. Y finalmente la evaluación de tipo ordinaria está programada para el 26 de agosto, ¿sí? Que es día 26 de agosto, que igual será miércoles. Está programada así porque me apego al calendario que nos entregaron, con estas modificaciones de que no podemos tener la semana TD, en este calendario está contemplado todavía la semana TDO porque la perspectiva era tener ya las clases presenciales. No sabemos cómo se va a actualizar, pero seguramente está en estas cuestiones. Si no es 26, a lo mejor es una semana antes, y si se respeta el calendario, estamos hablando que el día 26 de agosto estaremos cerrando nuestro curso, ¿sale? Entonces, así es lo que viene para nuestro segundo parcial, y pues seguir conociendo más de todos estos países con los que nosotros hemos trabajado. Les decía que a mí particularmente este ejercicio de trabajar la materia de geografía turística es algo que me gusta mucho porque nos ayuda demasiado a poder conocer la cultura, y también poder conocer
aspectos de tipo turístico. Entonces, a mí me gusta mucho esta materia porque nos da mucho que aprender, nos convierte en personas más sabias en el buen sentido de la palabra, porque vamos a conocer muchas formas de vida, muchos platillos, muchos sitios, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y ya me acordé que quería comentarles. Una cosa más, chicos, ¿qué fue lo que observé? Entiendo que ustedes, cuando les pedí esta práctica de mapeo, lo que hicieron fue meterse a internet muy rápido, poder observar los mapas, poder observar los atractivos, y casi todos, la mayoría de ustedes, me colocaron atractivos turísticos de los países que revisamos o que los países que yo les pedí mapear, que ni siquiera tocamos en clase. Y atractivos que a veces son los menos conocidos, ¿no? Entonces ahí hay que irnos por la fácil, no se metan en complicaciones. Recuerden los atractivos más representativos de cada país. Por ejemplo, de España me pusieron la mezquita de Córdoba. De Córdoba como ciudad ni siquiera hablamos. Hablamos de Barcelona, hablamos de Madrid, hablamos de Granada. Entonces no se metan en complicaciones. Palacio Real, la Fuente de Cibeles, el Teatro Real, todas esas cuestiones, ¿no? Y me pusieron algunas cosas que no son tan comunes, que son válidas, claro, pero que el internet de repente los traiciona, ¿no? Entonces, váyanse por la fácil. Lo mismo con ¿quién más? Con París, con París, hay quien me puso algunas cuestiones diferentes y me puso atractivos que yo decía, oye, ¿y de dónde sacaron estos atractivos? Y ya después, pues ahí buscando la información, se meten a internet, le ponen ahí y no les da lo correcto. Sí, entonces ahí repito, váyanse por la fácil, lo que vimos la Torre Eiffel, vimos el Sagrado Corazón, vimos el Barrio Latino, vimos Notre Dame, vimos el río Sena, cosas facilísimas, ¿no? Y también vimos el Palacio de Versalles, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sale? Para que lo vayamos revisando y de esa manera lo podamos aterrizar. También en Asia y en India vimos cosas, decíamos, muy sencillas, muy fáciles. Hablamos inclusive de este territorio, de este sitio que a mí me parece bien importante, que fue Japón, y también había algunos que yo decía, ah, caray, ¿y de dónde obtuvieron estos datos? ¿Sale? Pero bueno, digo, al final son válidos, pero el llamado es que váyanse por lo sencillo, por lo que vimos en clase, por lo que estuvimos repasando, por lo que vimos juntos, y que de tanto que lo observamos, pues a mí me parecería que sería muy fácil que ustedes lo pudieran presentar. Entonces, ese es mi llamado específico a que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Bien, para continuar con nuestra sesión de hoy, nos quedan unos minutitos, quiero presentarles lo siguiente. Este punto con el que vamos a trabajar hoy es a manera de complementarlo, ¿sale? Es algo que ustedes seguramente han visto, pero lo quiero retomar ahora porque prácticamente hemos visto continentes donde están ubicadas estos atractivos turísticos, ¿sí? Denme un segundo, quiero presentarles la ventana. Es esta, muy bien. No sé si ustedes han escuchado, chicos, chicas, hablar de las maravillas del mundo. Es una clasificación que se ha hecho ya desde hace varios años para poder como valorar los sitios con mayor belleza y también con mayor historia a lo largo de la historia, a lo largo de lo que ha vivido la humanidad. Entonces, se hace una clasificación, se han propuesto normalmente 7 maravillas. Esas maravillas se dividen en 3 periodos. Hay maravillas antiguas, ¿sí? Hay maravillas medievales y hay maravillas modernas. Actualmente estas 7 maravillas modernas están generadas a través o están elegidas a través de un proceso de votación que se hizo por internet. Se hizo por internet hace algunos años, no recuerdo exactamente si fue en 2016 o 2015, fue por ahí de ese periodo de tiempo, y la gente pudo elegirlas. Pero el resto, las maravillas antiguas y las maravillas medievales, fue un proceso más pues de los expertos, de los conocedores en materia de historia, arquitectura y turismo, y las eligieron, ¿no? Entonces, son 7 maravillas porque a través de las religiones, generalmente el número 7 es el número perfecto.
Si nosotros lo vemos en relación a nuestra religión, que sería la católica, el número 7 también tiene una representación y un peso específico. Si ustedes recuerdan el Antiguo Testamento, cuando Dios crea el mundo, lo hace en 7 días, ¿sí? Y entonces de ahí se toma esta numeración y esta clasificación de maravillas basándonos en este número perfecto, en este número divino que es el 7. Por esta razón, lo que se contempla es que se siguen eligiendo, ya sea tanto antiguas, ya sea tanto modernas, las 7 maravillas del mundo. Lo que yo quiero presentarles, les decía, ya vimos Europa, ya vimos Asia, ya vimos también América en Geografía Turística 1, y quiero presentarles cuáles son estas maravillas antiguas. Vamos a seguir avanzando y nos falta ver aún África, pero ya cuando lleguemos a África ustedes recordarán la ubicación de las maravillas del mundo, ¿sí? Vamos a empezar por las antiguas. Estas maravillas antiguas, ¿qué sucede? Pues son prácticamente algunas que ya han desaparecido, no existen en la actualidad por esta cuestión del lapso de tiempo que ha transcurrido, ¿sí? Esta es la única de las maravillas del mundo antiguo que sigue vigente y que existe aún. Esta sería la primera, es la que llamamos la pirámide de Giza, ¿sí? Si ustedes recuerdan, esta pirámide de Giza está vinculada con la cultura egipcia. La cultura egipcia pues es una de las más antiguas, también una de las más dominantes en la época previa al nacimiento de Cristo. Y las manifestaciones arquitectónicas, esta cuestión de los sitios o de las ruinas arqueológicas es uno de los atractivos más importantes del mundo. Debido a esto, la Gran Pirámide de Giza es la primera maravilla antigua. Es antigua, imagínense el lapso de tiempo en el que fue construido y la referencia que hace a lo antiguo, fue construida en el año 2570 antes de Cristo, ¿sale? Imagínense el tiempo. Les decía que mucho de lo que ustedes verán en estas maravillas antiguas está identificado, e inclusive está en las medievales, está identificado a través de lo que cuenta Europa. Recordemos que Europa es normalmente quien nos cuenta la historia, pero no quiere decir que sea la única forma. Si nos vamos a América, ustedes recordarán que hay muchas culturas de las que nosotros somos descendientes que también desarrollaron y generaron obras arquitectónicas previas al nacimiento de Cristo, pero cuando nosotros somos descubiertos, decíamos por ahí del año 1500, es que empieza a aparecer América, pero hay culturas que previamente han existido y que también han hablado de bellezas arquitectónicas de este tipo y de este lapso de tiempo, ¿no? Entonces, esta es la primera maravilla antigua, ¿sí? La segunda maravilla sería esta. Seguramente ustedes también la han visto o la recordarán por sus clases de historia. No sé si les suene. Son los famosos jardines colgantes de Babilonia, ¿sí? Este sitio, obviamente, debido a la antigüedad, pues ya no existe, fue destruido en todos estos procesos que les comentaba, han sido bélicos por la disputa de los territorios desde épocas ya antiguas. Este fue construido en el año 605 y fue terminado hasta el año 652 antes de Cristo, ¿sí? Babilonia, como tal, es una ciudad que actualmente ocupa el territorio del país de Irak. Repito, está en el continente asiático y esto nos hace entender que fue uno de los sitios de mayor esplendor y de mayor belleza, ¿sí? Esta ciudad fue destruida, o este territorio, este atractivo, esta maravilla, fue destruida por ahí del año 126 antes de Cristo, ¿sale? Imagínense la antigüedad, pero aún así siguen siendo recordadas, ¿sí? El imperio o toda esta cuestión de Babilonia pues también es parte de la historia que nosotros conocemos y de la antigüedad a la que nos hemos enfrentado. Esa sería la segunda maravilla. La tercera maravilla del mundo antiguo sería esta. ¿Les recuerda algo? Es muy similar a algunas cuestiones que nosotros ya hemos revisado. Ustedes en la materia que llevan sobre arquitectura, no recuerdo el nombre exacto, seguramente ya han hablado de este estilo arquitectónico, ¿no? Que tiene que ver con los griegos, el jónico, dórico y el corintio, ¿no? Que es prácticamente un estilo arquitectónico que nos hereda la cultura griega y que está manifestado normalmente en la Acrópolis, en el Partenón,
pero no es el único territorio. Este es una expresión de ese estilo arquitectónico, ¿sí? La tercera maravilla del mundo es el famoso templo de Artemisa en la ciudad de Éfeso, ¿sí? En lo que actualmente se conoce como Turquía. Ya no existe. Lo que podemos ver también de estas dos maravillas que acabamos de mencionar, tanto los jardines colgantes como el templo de Artemisa, solamente son dibujos, ¿no? De lo que nos cuenta un poquito la historia. ¿Sí? Este fue construido hacia el año 550 a.C. por el rey Creso, ¿sí? Y posteriormente, en el año 323, fue reconstruido por Alejandro Magno, ¿sí? Se culmina esta reconstrucción, ¿sí? Por este emperador o por este rey Alejandro Magno, muy famoso, y que finalmente pues permite que se pudiera observar en su máximo esplendor este templo, ¿no? Al final de cuentas, decíamos, debido al avance del tiempo, pues solamente ahora se tiene información de su existencia a través de pinturas, dibujos y pues algo de lo que nos marca la historia. La siguiente maravilla del mundo antiguo sería esta. ¿Alguien la ha visto? ¿Alguien le suena? No sé si en alguna otra materia, espero que sí lo hayan revisado. Yo lo tomo porque al final de cuentas en esto que nosotros revisamos de la geografía turística es importante hablar, ¿no? Finalmente son atractivos. Hay mucha gente que a pesar de que ya no está físicamente esta maravilla, sí tiene la intención de desplazarse a los países que actualmente o a los países donde actualmente se ubicaban estos territorios, ¿sí? Y tienen la intención de conocerlo. Entonces, por eso también es importante verlo desde la perspectiva de la geografía turística. La siguiente maravilla, que sería la cuarta, es la estatua de Zeus en Olimpia, en Grecia, ¿sí? La ciudad de Olimpia sigue actualmente vigente, es un territorio del país griego, y decíamos, esta pues representatividad, este poder, este poderío que representó la cultura griega es de reconocerse, y se veía inclusive en todas estas estatuas, todos estos templos que fueron construidos previamente al nacimiento de Cristo. Cristo marca el nacimiento de una forma de vida prácticamente distinta con la creación de la religión católica o el desarrollo de la religión católica, cambian muchas cosas de las que estábamos acostumbrados y por eso el tiempo también se cuenta así, antes de Cristo y después de Cristo. Esta estatua de Zeus en Olimpia fue construida en el año 430 a.C., ¿sí? Y se ubicó dentro del templo que se dedicaba específicamente a Zeus. También acuérdense que Zeus pues, es uno de los grandes dioses de la cultura griega y de la mitología griega. Entonces, esta sería también una de las maravillas del mundo antiguo, ¿sí? Y me faltan algunas más. Vamos hasta el momento revisando 4, la pirámide de Giza, los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Artemisa, la estatua de Zeus, y voy con la quinta. Esta quinta maravilla del mundo sería la siguiente. No sé si alguno de ustedes la recuerda, lo ha visto. Este es el que llamamos el mausoleo de Halicarnaso, ¿sí? Este mausoleo fue construido por ahí del año 353 en la ciudad de Halicarnaso. Halicarnaso actualmente es Turquía como país, ¿sí? Y si se dan cuenta en la ilustración, fue muy famoso porque rompía con la altura habitual que tenían los edificios de esa época y además porque el material con el que estaba hecho generalmente fue cantera blanca que rompía también con la coloración que se tenía, ¿sí? Este término de mausoleo lo seguimos utilizando en la actualidad y se le ha dado específicamente a estos edificios, a estas construcciones o a estos monumentos funerarios. El mausoleo normalmente son estas, pues, ¿cómo llamarle? Estas edificaciones en los panteones, ¿sí? Donde la gente guarda los restos fúnebres de sus seres queridos y trata de brindarles un homenaje a través de una construcción que cumpla con las características y que cumpla pues, con un espacio adecuado. Este mausoleo de Halicarnaso pues, fue uno de los edificios más importantes en esta época y en Turquía, actual Turquía, y decíamos igual que el resto, a excepción de la pirámide de Giza,
pues solo contamos con ilustraciones hasta la actualidad, ¿sí? Y viene el sexto, este a mí me gusta mucho, me hubiera encantado conocerlo, es el famoso Coloso de Rodas. No sé si alguno de ustedes también ha escuchado de esta estatua. Decíamos, las guerras fue algo que duró bastante tiempo, que fue un ejercicio muy constante a lo largo de estas situaciones durante pues, la época antigua, en la intención de extender los territorios y conquistar. Este coloso de Rodas es esta estatua que pueden observar ahí de grandes dimensiones, construido en cobre y que se ubicaba a la entrada de la ciudad de Rodas en Grecia. Le daba la bienvenida a todos los visitantes. Se construyó con la intención inclusive de generar respeto e intimidación hacia los conquistadores que pudieran llegar hasta estos sitios, ¿no? Y que al ver la magnitud de esta estatua, pues pudieran pensar dos veces en tratar de intentar generar una guerra, ¿no? O una situación bélica. Este fue forjado por ahí del año 294 a.C. y terminado hasta el año 282. ¿Sí? Estaba ubicado a la puerta de la ciudad de Rodas, prácticamente decíamos, poder dar la entrada a los visitantes. Se destruyó debido a que, pues bueno, estos conflictos bélicos, estas conquistas, obligaron a que quien dominó el territorio, pues no quisiera saber más de esta edificación o de esta estatua y quedara reducido, pues bueno, a lo que conocemos ahora, únicamente algunas ilustraciones. Y este es el último, con este cerramos nuestra sesión de hoy. Este también es muy famoso, es el Faro de Alejandría. No sé si exactamente, Dianet, si tienes toda la razón, muy bien. Este Faro de Alejandría está ubicado en Egipto. ¿Qué sucedió? Pues bueno, tampoco existe, está el territorio, está el espacio físico en Alejandría, en Egipto, actualmente, pero ya no está este faro, sino lo que existe ahí es un fuerte, lo veremos cuando hablemos de África, ¿sí? Pero, pues bueno, este fue muy importante porque, pues, lo que hacía es que la gente pudiera guiarse y pudiera llegar a este territorio a través de la función del faro. ¿Sí? Ayudaba a los navegantes a que sin ningún problema pudieran tener la certeza de llegar a un sitio en específico. Este faro de Alejandría se construyó por ahí del año 285 y se terminó hasta el año 247. Se ubica en la isla de Faros, ¿sí? En la entrada de la ciudad de Alejandría, Alejandría en Egipto actualmente. Esa ciudad sigue manejando el mismo nombre desde sus orígenes y lo que hacía, repito, pues es dirigir a todos los navegantes a este puerto, ¿sí? Y poder llegar de una manera pues muy segura y muy cierta hasta este ejercicio, ¿sí? Fue muy famoso porque tenía esta situación de contar ya con luces que estaban fijas, que estaban determinadas y que ayudaba durante la noche a la gente o a los navegantes a poder llegar a este sitio, ¿no? Para la época fue algo que sobresalía, algo fuera de normal por el tamaño, por la magnitud y sobre todo por la gran aportación que le daba a los navegantes de poder ubicarse de manera más sencilla hacia el destino que ellos tenían, ¿sí? Muy bien, pues hasta aquí nos vamos a quedar. Aquí pararemos nuestra sesión. Mañana continuaremos revisando las maravillas del mundo. Haremos un ejercicio también con las banderas y las capitales de los países asiáticos. Así que les pido, no es tarea obligatoria, sino nada más les pido que repasen estas cuestiones, que repasen esta información de capitales y banderas de Asia para que hagamos una dinámica y que con esa dinámica a quien pueda obtener un cierto número de puntos, yo les voy a decir cuántos mañana, les voy a dar un punto extra en su examen del segundo parcial, ¿sí? Y seguiremos viendo pues más atractivos del continente asiático. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Terminamos nuestra clase de hoy. Si alguien tiene alguna duda muy en particular sobre sus entregas, si gusta quedarse, sin problema. Si no tienen dudas, pues bueno, terminen, cierren su sesión y nos encontramos en la clase de mañana. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Profe, ¿va a pasar lista? Ya lo chequeé, Andy, ya aquí con el chat y con el registro que tengo aquí en Meet, ya lo registré, ¿sale? Muy bien.
Si alguien tiene dudas, se queda y si no, pues nos vemos el día de mañana. Muchas gracias a todos. Hasta luego a todos. Lo tomé aquí con el registro de Meet, ¿sale? Muchas gracias, Erika. Aquí lo tomé con el número de personas que estaban incluidos en nuestra sesión. Gracias. Adiós, nos vemos mañana, Erika. ¿Alguien más, chicos? ¿Dudas? ¿No? Me parece que no, ¿verdad? Bueno, pues entonces nos encontramos el día de mañana. Que tengan buen día. Cuídense mucho.